Hola, hola, buenas tardes a todos, profesor Duchenne. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este webinar. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro patrocinador, a Baxter, por permitirnos hacer esto y por encima de todo quiero agradecer al doctor Duchenne su disponibilidad y su presencia en este webinar, que va a tratar sobre espondilolistitis tuberculosa, algo que en nuestro medio no es muy frecuente, pero que no es absolutamente extraordinario y que en cambio en otros sitios nos pueden enseñar mucho de cómo reconocerla y cómo tratarla. El profesor Luis Miguel Duchenne estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en Bolivia. Se especializó posteriormente en la Caja Nacional de Salud y ha realizado múltiples y muy buenos fellowships de subespecialización en cirugía de columna y cirugía mínimamente de columna en Europa y América. En la actualidad es el jefe titular de la Cátedra de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Pública del Alto y es docente de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Privada del Valle, siendo además presidente del capítulo de Neurocirugía de columna vertebral de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, la FLANC, nuestra sociedad hermana. Es fiscal de la Sociedad Iberoamericana de Columna SILACO, es miembro del Comité Económico de la Sociedad Interamericana de Cirugía Mínimamente Invasiva, es chairperson Auspein de la Bolivian Country Council. Es miembro de múltiples sociedades neuroquirúrgicas y ortopédicas y además y sobre todo es un excelente docente y cirujano. Espero no haberme dejado algo. Es un placer tenerte con nosotros y por favor, cuando quieras puedes empezar. Quiero recordarles antes, perdón, que si quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través de preguntas y respuestas abajo y que al final del webinar habrá una encuesta que por favor espero que rellenen. Disculpa, cuando quieras, Luis. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer ser parte de este webinar. La verdad, es importante que podamos compartir un poco. La verdad, yo aprendo muchísimo cuando accedo a todos los cursos que se producen en Europa, en Latinoamérica. Y lo que vamos a hacer es mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos acá. Lo importante es acortar distancias y este medio, la virtualidad nos permite hacerlo. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar. Como ya lo ha dicho el doctor Ley, actualmente estoy en un cargo en la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y no tengo ningún conflicto de interés. Ya la historia habla del mal de Pod hace mucho tiempo y no vamos a ahondar en esto. Ya hay varios elementos que nos permiten saber que el mal de Pod ha acompañado a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Pero un hito histórico es atribuible a Sir Percival Bott, que fue el que describió unas características clínicas que hasta hoy persisten, es decir, hablar de que esta enfermedad genera destrucción vertebral, condiciona una joroba, una jiba y condiciona también paraplegia. Pero no fue sino hasta que Koch identificó la etiología que se ha estudiado mucho más a fondo esta enfermedad. Y una frase que voy a recoger del propio Koch es que si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la tuberculosis debe considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas. Y la verdad, esta frase todavía persiste hasta el día de hoy, fundamentalmente en el sur, acá en América Latina, en África y también en el Asia. Es importante recordar que existen algunos factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad. La pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades asociadas como la diabetes o infección por el VIH y por supuesto antecedente de haber padecido tuberculosis en otros sitios, a nivel pulmonar por ejemplo, el ser sometido a diálisis peritoneal o los polimorfismos que ya están identificados y genes receptores de la vitamina D. Pero lo importante es entender que esta enfermedad ha evolucionado desde otros microorganismos, es decir, si bien es el Mycobacterium el que nos ataca a nosotros, esta es una evolución, es decir, esta bacteria no era propia del ser humano y ha pasado del Mycobacterium bovis hasta el Mycobacterium tuberculoso, que es el que conocemos actualmente. La epidemiología es realmente catastrófica. Vean ustedes, en el Global Tuberculosis Report reciente del 2021, la Organización Mundial de Salud
establece que 1/4 de la población mundial tiene tuberculosis. Es la principal enfermedad transmisible, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, incluso ahora por encima del VIH. La mayoría de los pacientes actualmente son adultos, hay más casos en hombres que en mujeres, y algo importante es que el tratamiento medicamentoso tiene un alto porcentaje de éxito y por eso es importante iniciarlo de forma precoz. Vean que ahora hay 10 casos al año y menos de uno por muerte por cada 100.000 habitantes. Y en estos cuadros podemos ver, por supuesto, cuál es la distribución por género y por sexo. Está distribuido de forma mundial, pero aún está atacando con más fuerza a África, Asia y obviamente a América Latina. ¿Cuál es el dato que hay que tomar en cuenta? La tuberculosis vertebral es la forma extrapulmonar más frecuente. Si bien solamente corresponde al 1% de todos los casos de tuberculosis, corresponde al 50% de todas las tuberculosis osteoarticulares. Y puede condicionar un compromiso neurológico que varía entre el 10 al 46% y típicamente, como ya habíamos visto históricamente, genera una deformidad cifótica. Dentro de la patogenia aquí podemos un poco discutir. La mayoría piensa que tiene que haber un foco primario extrarraquídeo, es decir, a nivel pulmonar o genitourinario. Y la literatura todavía dice que raramente el foco vertebral es el primario. En mi realidad, acá en Bolivia, la mayoría de los pacientes que atiendo tienen un foco primario vertebral. Esto es algo que rompe la estadística, pero es nuestra realidad. Todos saben que la tuberculosis tiene una diseminación por vía hematógena, se favorece obviamente cuando hay una deficiencia de la respuesta inmune, genera una reacción inflamatoria por unas células llamadas las de Langerhans, que son gigantes, y obviamente hay gran cantidad de linfocitos. Y esta proliferación genera tejido de granulación que puede condicionar a trombosis vascular y por lo tanto puede generar necrosis. Esta necrosis va a generar una lesión en los huesos que va a generar a su vez esto, que es la deformidad, la cifosis. Esta necrosis, acompañada de la descomposición de las células, condiciona la formación del famoso absceso paravertebral. Es importante también recordar que en la tuberculosis no solamente hay lesiones únicas, sino también que pueden ser adyacentes e incluso discontinuas. Y eso no es poco frecuente ahora. ¿Dónde se distribuye la tuberculosis en la columna? Vean ustedes que la mayoría está a nivel dorsal. La mayoría de los casos se presenta a nivel dorsal, luego le sigue el nivel lumbar y el resto tiene mucho menor frecuencia, pero todavía nosotros vemos no solo dorsales, sino también lumbares, L5-S1, por ejemplo, y eso nos hace confundir, por ejemplo, con otro tipo de espondilodicitis. Existe una fase en la que se inicia esta enfermedad. Y vamos a ver que en esta fase pueden haber dos formas. Una forma peridiscal, como está en este esquema, y otra forma central. Hay otra forma que también es la difusa, que se distribuye por la parte anterior, por debajo del ligamento longitudinal común anterior. La mayoría de los casos, sin embargo, tiene esta presentación, es decir, se presenta cerca al disco, en la parte anterior. Y vean ustedes que es típico encontrar que se compromete la porción del cuerpo vertebral superior en su porción anterior adyacente al disco y el disco o el cuerpo vertebral inferior en su porción superior y anterior. Esta es la presentación que con más frecuencia nosotros podemos encontrar. En la otra fase, que es la fase de destrucción, se genera una lesión con destrucción masiva fundamentalmente de la esponjosa del cuerpo vertebral. Al mismo tiempo, se va a generar el granuloma caseoso, el calcio, puede haber el hundimiento con la deformidad consiguiente y por supuesto que puede haber después una destrucción tardía del disco. Pero otro detalle importante, cuando existe una espondilodicitis tuberculosa, no existe un compromiso inicial del disco, sino fundamentalmente de los cuerpos vertebrales y de forma tardía se compromete al disco intervertebral. Eso nos va a ayudar para hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de espondilodicitis. Y por supuesto, después, al final, puede haber incluso destrucción pedicular. Pero otro detalle, el pedículo se destruye mucho después que el propio cuerpo vertebral. En esta fase
van a formarse estos abscesos. Estos abscesos osifluentes pueden expandirse por todos los planos de clivaje anatómicos que hay y generar invasiones muy importantes. Entonces, tenemos que acostumbrar los ojos a buscar no solamente la lesión en los discos, sino en los tejidos adyacentes. Y realmente esta diseminación puede llegar a ser muy, muy importante. Después de estos dos periodos, existe una fase de reparación. Existe entonces la formación de puentes óseos que pueden generar una artrodesis, pero algo que también hay que tomar en cuenta, pese a que un paciente haya pasado estas primeras fases de destrucción, la fase inicial también, en el futuro puede haber aumento de la cifosis. Quiere decir eso, que si un paciente, por ejemplo, cursó la tuberculosis a los 17 años y luego a los 20 comienza a aumentar la cifosis, no estamos hablando de otra enfermedad, sino es de la misma. La propia tuberculosis genera aumento de la cifosis posteriormente. Y vean ustedes que algunos casos pueden llegar hasta complementar una cifosis de 60 grados. Obviamente existirá mayor progresión en los pacientes que han tenido la enfermedad cuando eran niños, es decir, los jóvenes. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis vertebral? En la clínica de la tuberculosis vamos a tener varias posibilidades. Una de las más frecuentes es el dolor axial. Muchos pacientes tienen dolor axial y no consultan o esperan mucho tiempo antes de llegar a la consulta. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque al existir un retraso en la consulta, retrasamos el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Otro dato típico es la pérdida de peso, la fatiga, puede haber malestar general, puede asociarse a fiebre, no es lo frecuente, pero también pueden tener fiebre, existir además los síntomas típicos de la tuberculosis como sudoración nocturna, y puede haber, por supuesto, déficit neurológico, dependiendo de la localización, si es a nivel lumbar bajo, que es poco frecuente, puede haber incluso síntomas auriculares, si es a nivel dorsal, que es el más frecuente para paresia, o a nivel cervical, incluso cuadriparesia o cuadriplegia, con también compromiso del control de esfínteres anal y vesical. En los niños podemos encontrar tortícolis, puede haber en los adultos incluso claudicación neurógena simulando un canal lumbar estrecho, y también puede haber una masa palpable que no es lo típico, sino hasta los estadios avanzados. ¿Cuáles son las complicaciones que van a tener en su evolución clínica estos pacientes? Reitero, el déficit neurológico puede ser importante y por supuesto va a haber la deformidad con la cifosis, la jiba y la presencia de abscesos. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que la duración media de los síntomas entre el momento del inicio de la enfermedad y el diagnóstico generalmente es de 3 a 4 meses. Entonces, casi siempre llegamos de forma tardía. Ahora, de todos los síntomas que hemos mencionado, hay que reiterar que el dolor de espalda, el dolor lumbar o el dolor dorsal son el síntoma más frecuente y más precoz. Por supuesto, reitero, voy a hacer énfasis también en que se asocia a síntomas constitucionales como pérdida de peso y malestar general. Ahora, haciendo una pequeña esquematización de los signos y síntomas, vamos a ver las posibilidades. Cuando hay deformidad raquídea en pacientes que tienen ya desarrollada la enfermedad, podemos tener cifosis, escoliosis o ambas. Cuando tenemos la posibilidad del déficit neurológico, puede existir dolor, y este dolor puede ser dolor local, radicular e incluso un dolor disestésico, de tal manera que no hay un dolor típico en la tuberculosis. ¿Puede haber un déficit motor y sensitivo? Sí, puede haber paraparesia, paraplegia, puede haber hipoestesia en un territorio muy específico o, por ejemplo, un nivel como si fuera una lesión medular, un trauma. Puede también que esta progresión, al ser lenta, puede generar espasticidad y, por supuesto, como habíamos dicho antes, también comprometer el control de esfínteres anal y vesical. Por supuesto, los síntomas constitucionales que ya hemos mencionado antes, y en algunos casos podemos encontrar el absceso frío y algunas lesiones paraespinales, sobre todo cuando se producen a nivel cervical, pueden condicionar incluso dificultad respiratoria muy importante y a veces ese es el síntoma inicial. Los exámenes complementarios de los cuales vamos a echar mano son varios. En un laboratorio
en un hemograma podemos encontrar leucocitosis. Esto tampoco es algo patognomónico. Hay pacientes que tienen tuberculosis y el hemograma es normal, pero generalmente hay leucocitosis. ¿Hay aumento en la velocidad de sedimentación globular? Sí, pero a veces no es muy importante. Puede haber un aumento en la proteína C reactiva también, pero tampoco es patognomónica. Y en otras palabras, si hay pacientes que no tienen aumento en la proteína C reactiva, también pueden estar cursando con la enfermedad. Y voy a anotar algo importante que vamos a recalcar posteriormente. La biopsia juega un papel fundamental en el diagnóstico. La biopsia, en mi entender, es una llave trascendental para llegar al diagnóstico en este tipo de casos. Existen pruebas, por supuesto, la prueba de Mantoux, el PPD. Vean que tiene algunas dificultades. Solamente es positiva 1 a 3 meses después de que la infección ya está activa. Es positiva entre el 80 a 95% de los pacientes que son VIH negativos. En los VIH positivos, esta reacción no tiene una respuesta similar. Vean ustedes que casi el 20% de los pacientes que tienen la enfermedad activa son negativos. Incluso cuando está diseminada, vean que el 20% va a ser negativo, si el paciente está inmunocomprometido. Entonces, la prueba del PPD no es la mejor. Y vean ustedes que pueden darnos falsos negativos. Hay varios estudios, pero el GeneXpert hoy en día es considerado el estudio ideal. La reacción en cadena de polimerasa para detectar el Mycobacterium y también va a permitirnos saber si el paciente tiene resistencia a la rifampicina. Su sensibilidad es alta, casi del 98%, y fundamentalmente para detectar los pacientes resistentes a la rifampicina llega a un 100%, y vean que hay muchos papers que lo apoyan. El GeneXpert hoy entonces es el estudio laboratorial de mayor fuerza y que nos permite mantener, digamos, un estándar importante en el momento de hacer diagnósticos. Y les traigo este artículo que nos muestra la comparación con los cultivos, la histopatología, el ELISA, varios otros estudios. Y realmente el GeneXpert es sin duda hoy el gold estándar cuando se habla de laboratorio. Así que este es el estudio del cual debemos munirnos para atender este tipo de pacientes. Otras pruebas serológicas, como había dicho, no son de gran utilidad. Vean que la sensibilidad del ELISA está entre el 60 y 80%. Y vean que no estamos ante estudios realmente que puedan superar al GeneXpert. La tinción de Ziel-Nielsen es muy importante. Nos puede mostrar los bacilos, pero la verdad, para eso tenemos que tener una muestra del absceso, podemos tener una muestra incluso de la biopsia, pero no siempre se logra ver al bacilo activo. Y otro dato importante, para aislar al Mycobacterium tuberculoso mediante los cultivos, los resultados están disponibles después de algunas semanas y vean ustedes que el 50% de los casos pueden ser negativos. Hemos tenido muchos pacientes que hemos operado, hemos abierto, hemos sacado Casium, hemos mandado el Casium, han mandado a cultivarlo y finalmente nos han salido negativos. Incluso cuando ya el paciente está en medio del tratamiento y favorablemente evolucionando, los cultivos salen negativos. Yo tengo una anécdota cuando estaba de interno en el Hospital del Tórax y alguna vez pasábamos corriendo al lado del laboratorio en el Hospital del Tórax de mis ciudades donde se hacen estos cultivos. Los laboratoristas nos llamaban la atención y nos decían, no corran tan rápido porque el bacilo deja de desarrollar. O sea, es obviamente una broma, pero es así de frágil y así de poco útil el cultivo a largo plazo y por lo tanto no es un cultivo negativo el que va a rechazar el diagnóstico de tuberculosis. La radiología es un elemento importante y clásicamente se ha descrito una triada radiológica en donde hay una lesión vertebral primaria adyacente al disco, y eso es importante recalcar, estrechamiento del espacio intervertebral y la presencia de abscesos. Este esquema me parece muy útil en el momento que yo enseño en la universidad y me permite explicarle a los estudiantes lo siguiente, lo que habíamos dicho antes. Cuando pensamos en tuberculosis, la lesión está adyacente al disco en la parte anterior de los cuerpos vertebrales que están adyacentes al disco y de ahí va diseminando, pero se respeta el disco intervertebral. A diferencia, por ejemplo, de una metástasis que puede estar en el cuerpo o en los pedículos. De tal manera que si nosotros tenemos
una imagen que comprometa la parte anteroinferior del disco superior o anterosuperior del disco inferior que está relacionada a una probable tuberculosis, vamos a tener la sospecha y por supuesto vamos a poder hacer nuevos estudios. Vean aquí en estas radiografías simplemente hay una disminución de la altura del disco, pero si ustedes ven en la evolución, comienza a haber destrucción fundamentalmente en la parte anterior del cuerpo vertebral adyacente al disco intervertebral. Ahora, algo importante que hay que tomar en cuenta. Más del 50% del hueso tiene que ser destruido antes de que una lesión pueda verse en una radiografía. Estamos hablando entonces de por lo menos 6 meses de evolución antes de que la radiografía nos muestre alguna lesión. ¿Podemos ver abscesos? Claro que sí, pero esto se ve de forma tardía. También podemos encontrar lesiones no contiguas, por supuesto, pero lo importante es recordar que las radiografías no son el mejor estudio para el diagnóstico, nos pueden aproximar, pero si clínicamente tenemos la sospecha, tenemos que ir más allá de la radiografía a una resonancia o tomografía. Vamos a encontrar deformidades, puede haber acuñamiento solo de un lado, la deformidad cifótica, que es descrita clásicamente, se puede ver en la radiografía, incluso podemos encontrar vértebras planas. Estos son casos de este paciente que les voy a comentar después, pero lo importante, vean, aquí lo que existe es una disminución en la altura del disco intervertebral. Si podemos observar en detalle, básicamente el disco está reducido en su altura, pero está preservado. Y noten ustedes que aquí los pedículos están intactos. Si yo tengo una imagen de ese tipo en mi ciudad, en lo primero que pensaré, por supuesto, va a ser en tuberculosis. Puede generarse la posibilidad de la cifosis y podemos con los espinogramas o escanografías ver claramente estas deformidades, aunque no siempre se pueden distinguir los cuerpos vertebrales después de que ha habido un compromiso tan importante. Encontramos la deformidad, pero ya no encontramos la estructura preservada de las vértebras. La tomografía computarizada es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar las características óseas y claramente vamos a ver la destrucción. Y algo importante que hay que tomar en cuenta es que cuando existe más bien calcificación del absceso, podemos decir con certeza que este absceso es de origen tuberculoso, es prácticamente patognomónico. Vean las destrucciones que nos puede mostrar la tomografía con mucha calidad. Los abscesos se pueden ver con mucha calidad, como les decía, la destrucción ósea con la tomografía. Entonces, el mismo caso que les mostré hace un momento, la radiografía muestra una destrucción vertebral muy importante. Algunos dirán, bueno, esto puede ser una metástasis. Puede ser, por supuesto, una metástasis. Pero, reitero, hay que ver los antecedentes epidemiológicos y la clínica del paciente. Les voy a comentar ese caso luego. La resonancia magnética nuclear, por supuesto, es un estudio fundamental. ¿Por qué? Porque va a detectar la infiltración vertebral cuando ésta es inicial, y eso es trascendental. La radiografía no nos permite esa ventaja. Podemos ver claramente la discitis, va a mostrarnos y diferenciar los abscesos paravertebrales, puede mostrarnos lesiones no contiguas, compromiso medular, por supuesto, con muchísima claridad, si hay aracnoiditis. Cuando nosotros tenemos la sospecha, entonces, de una tuberculosis vertebral, recuerden, vamos a encontrar hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y STIR, y el disco va a tener hiperintensidad en T2, como vemos en el ejemplo. Aquí algunos casos propios de pacientes con tuberculosis. Vean la resonancia, cómo nos puede mostrar el absceso, el compromiso del canal raquídeo y algo que les decía hace un momento. Vean cómo respeta al disco intervertebral. Aquí hay una destrucción ósea muy importante, invasión del conducto raquídeo, absceso paravertebral y el disco intervertebral todavía respetado. Noten ustedes que las resonancias, por supuesto, un estudio fundamental para ver la extensión de la lesión, el compromiso del conducto raquídeo y, por supuesto, para la toma de decisiones. Nuevamente, vemos ese mismo estudio con el absceso paravertebral, la destrucción ósea y reitero,
el respeto de los discos intervertebrales hasta donde es posible. Evidentemente, se van a comprometer, pero de forma más tardía. Entonces, cuando tenemos ese tipo de imágenes, no olviden, pensamos en tuberculosis. Y este es un caso crónico, este es un paciente que vamos a ver luego, que tuvo tuberculosis cuando era niño. Aquí obviamente existió un compromiso de los discos intervertebrales. Vean ustedes en la resonancia, ya vemos una cifosis secuelar, pero aquí existe un compromiso medular. Luego vamos a ver este caso. Estos son los casos crónicos, ultracrónicos, es decir, después de varios años, ahí vamos a tener destrucción de los discos, pero pese a eso, observen que aún queda parte de ellos, es decir, la tuberculosis respeta, al menos parcialmente, a los discos intervertebrales. Vean estos casos de cifosis, parecen que estamos viendo un corte coronal, en realidad son cortes axiales por la gran deformidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con tuberculosis, vamos a echar mano de la radiología, la tomografía y la resonancia magnética. Todos estos estudios son absolutamente útiles y voy a volver a hacer énfasis en lo que estoy diciendo. El disco intervertebral en la resonancia se preserva casi hasta el final. Otros estudios que podemos utilizar están la centellografía. El problema de la centellografía es que no nos va a permitir distinguir si la lesión es un tumor, si corresponde a degeneración o a infección, de tal manera que podemos todavía quedar con la duda. Es fundamental entonces, cuando tenemos la sospecha clínica, el apoyo de imagen, hacer el diagnóstico con una biopsia. Se puede hacer una biopsia con guía radiológica, pero actualmente preferimos hacer la biopsia con guía tomográfica. Y vean, esta es una biopsia que acabamos de hacer hace 2 días. Hoy la tomografía nos permite no solamente tener las visiones en el momento, de forma estática, sino de dinámica. Vean ustedes, estamos con la aguja y simplemente haciendo un corte estamos viendo exactamente dónde está en ese momento nuestra aguja. Como les dije, este es un estudio, es una biopsia que hicimos hace 2 días, pero la ventaja es que ya no tenemos que salir y entrar, el software ha avanzado y podemos rápidamente tener certeza de nuestra localización y obtener la muestra de la biopsia para, por supuesto, mandarlo a histopatología. En algunos casos, nosotros utilizamos trócares gruesos. Y vean, este es el caso de una colega, justo es una médico, que tuvo una espondilodicitis, estuvo internada en un hospital, le hicieron biopsia y no salió el agente etiológico. Hicieron cultivos y salió negativo. No pudieron identificar cuál fue la etiología y eso pasa con frecuencia, como vamos a ver. Cuando tenemos casos de dudas, introducimos trócares grandes para obtener una mayor muestra, la mayor posible obviamente con la guía tomográfica, y en este caso, por ejemplo, logramos identificar, ya no al bacilo, por supuesto, ya está en una fase crónica, pero sí el patrón de inflamación crónica. Y la diferencia de un paciente que incluso ha pasado la parte aguda es el dolor. Muchas veces hemos tenido la experiencia de que se los ha, si quieren, catalogado como una espondilodicitis primaria bacteriana porque no desarrolló, ya les decía, el cultivo sale negativo por la tuberculosis, la patología no era clara. Quizás la muestra no fue suficiente, algún problema en el procesamiento, pero estos pacientes fueron tratados como si fueran una espondilodicitis bacteriana aguda y persisten con el dolor, persisten con el déficit funcional. Hacemos nuevamente la biopsia y con una buena muestra de tejido, tanto del disco como del hueso, podemos nosotros identificar a el patrón que corresponde a la tuberculosis y por lo tanto iniciar el tratamiento y los pacientes mejoran clínicamente de una forma muy importante. Entonces, hay casos en los que, pese a que hagamos la biopsia por vía percutánea, no tenemos el diagnóstico claro. Este es un ejemplo. Aquí tenemos una imagen que no es típica y vean cómo se ha destruido el disco intervertebral. Hemos dicho que el disco intervertebral se respeta hasta el final, pero aquí tenemos duda. ¿Será esta una espondilodicitis bacteriana aguda? No, no salió en la biopsia. No parecía corresponder a una tuberculosis, pero ¿qué hicimos? Una biopsia abierta. Cuando hay dudas, hay que hacer la biopsia abierta y luego, teniendo un mejor tejido con el patólogo que nos hace un mejor estudio, podemos identificar a la espondilodicitis tuberculosa. Y hablando de la biopsia, hay varias nociones
varios criterios. Aquí voy a ver un grupo mexicano que dice que en el síndrome de destrucción vertebral en general, no solo en tuberculosis, la especificidad es baja, 55%. Pero cuando hablemos de otros estudios, vemos que la biopsia es fundamental. De hecho, yo voy a dejar eso asentado claramente hoy, es trascendental, indispensable. Y vean que hay varios estudios que muestran que la guía tomográfica, la biopsia con guía tomográfica, es altamente efectiva. Vean, 75%. Obviamente, 100% sería lo ideal, pero no siempre es posible. En esos casos podríamos hacer una biopsia abierta cuando hay dudas, pero la guía tomográfica, por lo menos hasta hoy, me parece que es nuestra mejor arma. Diagnóstico diferencial, podríamos estar aquí toda la tarde hablando de eso, de exclusión vertebral por tumores, incluso simplemente los cambios MODIC podrían hacernos pensar que este paciente tiene una espondilodicitis, incluso espondilitis de otro tipo de etiología como esta fúngica, podríamos nosotros tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. Pero quiero un poco hacer énfasis en la clasificación. Esta clasificación que ha sido publicada en 2008 es la que nosotros utilizamos para atender a los pacientes. La tipo 1 es aquella en que el compromiso solamente está en un disco intervertebral, hay infiltración del hueso sin formar absceso y no hay colapso ni déficit neurológico. Y hay dos subtipos. El tipo A, con una lesión localizada en la vértebra, un disco degenerado sin absceso ni déficit neurológico, que el autor o los autores promueven solamente requiere biopsia con aguja y tratamiento médico. El tipo 1B, en donde hay un absceso, como en este caso, puede comprometer uno o dos discos intervertebrales sin colapso ni déficit neurológico, se puede hacer drenaje y debridamiento. El tipo 2 incluye los casos en que hay colapso vertebral, absceso, cifosis, una deformidad estable sin déficit y un índice sagital menor a 20. ¿Qué hacemos en estos casos según los autores? Debridamiento anterior y fusión. Se puede hacer descompresión neurológica e injerto cortical estructural. El tipo 3, el más grave, en donde hay colapso vertebral severo, absceso, cifosis severa, una deformidad inestable que puede o no tener déficit neurológico con un índice sagital igual o mayor a 20 grados, requiere debridamiento anterior y fusión, descompresión neurológica, corrección de la deformidad y fijación interna, puede ser anterior, posterior o ambas. Entonces, esta clasificación nos va a permitir entender cómo nosotros hemos trabajado con varios casos. El tratamiento médico es el tratamiento que se establece para todas las tuberculosis, es exactamente el mismo, con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y por supuesto medidas generales de nutrición. En mi país tenemos un sistema de tratamiento que permite garantizar que el paciente tome sus medicinas y por supuesto esto debe existir en todas partes. ¿Qué hacemos con los pacientes? Aquí tenemos un paciente que tiene un 1A, solamente tiene dolor, un disco, no hay absceso, entonces le hacemos biopsia, confirmamos el diagnóstico y le hacemos tratamiento medicamentoso. Otro ejemplo similar, la misma conducta, hacemos la biopsia y hacemos tratamiento medicamentoso. Estos pacientes generalmente van muy bien, no requieren nada más. Podemos utilizar en algún caso una órtesis, pero eso en general nos ayuda para aliviar al paciente hasta que se consolide la cicatrización, es decir, el paciente vaya al proceso de consolidación. ¿Cuándo hacemos un tratamiento quirúrgico? Cuando hay compromiso neurológico progresivo, déficit neurológico no invalidante, que no se vierte luego de 3 a 4 semanas de tratamiento, ojo, entonces tenemos un tiempo perentorio para esperar, abscesos paravertebrales cervicales porque generan la posibilidad de compromiso de la vía aérea, un déficit neurológico recurrente, si hay inestabilidad vertebral, si el diagnóstico es incierto, obviamente si hay un síndrome de Caudequina o una importante deformidad, pues tenemos que hacer cirugía. Este es un grado 1B, vean ustedes, aquí existe ya compromiso de 2 niveles, ya hay absceso, perfecto, entonces en este caso se hace una fijación, un debridamiento y por supuesto hay una evolución favorable. Otro caso, uno ve un paciente con muchísimo dolor, realmente estaba muy incapacitado, vean la imagen, genera
la idea de que hay un compromiso inflamatorio muy importante y el paciente, por supuesto, estaba muy comprometido. Se hace una fijación sin tomar en cuenta las vértebras que estaban comprometidas. Obviamente, aquí habría una crítica porque no quedó lordótico, pero el paciente, con la fijación posterior, generó alivio y una evolución favorable, satisfactoria. Este es un caso que quiero comentarles un poco más en detalle. Es un paciente que tiene 72 años de edad, tiene antecedente de tener un cáncer de próstata y genera una paraparesia. Llega con estas imágenes, por supuesto, al ver la destrucción, bueno, el colapso de este nivel, se pide una tomografía y se ve la destrucción vertebral y se piensa en metástasis. El paciente tenía paraparesia, pero, reitero, vean, los pedículos no están comprometidos. Y cuando nosotros tenemos tuberculosis, no se comprometen los pedículos de inicio. Entonces yo pensé en una tuberculosis. Obviamente tuve una discusión con el urólogo porque él asumía que era una metástasis del cáncer de próstata y quería hacer la orquiectomía primero. Pero por supuesto, el déficit neurológico era importante. Conversamos con la familia y le hicimos una laminectomía de urgencia. Obviamente en un hospital que no contaba ni siquiera con un tornillo o unas basas en el momento. Por supuesto que identificamos calcio, pedimos el instrumental para operarlo y nos llegó después de un mes. Vean, bueno, esa es la realidad de mi país en algunos momentos. Después de un mes de haber hecho la laminectomía solamente, le pusimos estos tornillos, pero ya había un compromiso muy importante de el cuerpo vertebral. Este paciente, les reitero, tenía un cáncer de próstata, evidentemente, finalmente falleció por el cáncer, pero pudo caminar, visitar a sus nietos y quedó muy agradecido. ¿Por qué? No es lo mismo fallecer caminando y controlando esfínteres que sin hacerlo. Evidentemente no era el mejor constructo, pero era lo que yo en ese momento podía ofrecerle a ese paciente. Es otro caso de una paciente de 56 años, proveniente de una región que se llama aquí Los Yungas, que es muy caliente, y ella había tenido antecedente de alguna caída en el árbol, vino con esta imagen que sensiblemente es muy mala y se veía un aplastamiento vertebral. Asumieron que era la fractura por la caída, pero vean ustedes, este no es un patrón de una fractura traumática. La tomografía nos muestra destrucción vertebral y vean ustedes cómo hay imagen adyacente al disco con tejido purulento. Entonces, como estamos en mi país, supusimos que era una tuberculosis, hicimos una cirugía, un debridamiento y un abordaje únicamente posterior que nos permitió liberar el conducto raquídeo, mejorar la sintomatología y obviamente la paciente evolucionó fantásticamente. Otros casos, vean, este es un paciente que igual tenía dolor lumbar, hay un compromiso de esta parte del cuerpo vertebral, pero fíjense, se compromete fundamentalmente la vértebra inferior, no tanto la superior. Pero ya viendo la tomografía se ve esta caries, este compromiso alrededor del disco intervertebral y por supuesto en la resonancia se observa claramente el compromiso del cuerpo vertebral y también había una impronta hacia el conducto de aquí. Este lo hicimos durante mi fellow en Brasil y vean ustedes que la escuela que en ese momento teníamos era muy agresiva. Se hizo, obviamente, una disectomía, corpectomía parcial, se puso un mes y un sistema muy, muy sólido para evitar un colapso. La verdad, aquí podemos discutir, algunas veces pensamos que hay que ser muy agresivo, a veces no hay que serlo tanto, entonces existe mucha variación y por lo tanto vamos a ver otros ejemplos. Voy a tomar el ejemplo del doctor Manuel Soto, un amigo mío de México, que ha tratado a esta paciente, o este paciente, perdón, con un absceso cervical con compromiso neurológico mínimo, afortunadamente no tenía un compromiso mayor, así que por eso él hizo una descompresión con guía tomográfica. Puramente una descompresión percutánea del absceso con guía tomográfica y vean cómo fue de bien. Se drenó absolutamente el absceso, es decir, control a los 3 meses y existe una artrodesis, obviamente con el tratamiento antituberculoso, pero vean que se puede hacer cirugía mínimamente invasiva incluso en grados 3. Vean que es una cuestión posible, por eso la comparto. Y voy a tomar de 3 colegas. Ahora me voy desde Norteamérica, me bajo hasta el sur.
Gracias a mi amigo Pablo Jalón que me comparte este caso que quiero con ustedes también compartir. Una adulta joven solamente con dolor muy incapacitante, sin déficit neurológico. Pero vean cómo hay una impronta tan importante, pero no tenía déficit neurológico. Sí, una grave incapacidad. ¿Qué hacemos? Este es un grado 3. Ellos lo que hicieron fue un constructo muy fuerte. Primero por vía posterior hicieron una liberación, fijación y luego por vía lateral colocaron este mesh y lograron una descompresión y una evolución favorable. Entonces, una posibilidad agresiva ante, por supuesto, una agresión importante del cuerpo vertebral. Este es un caso nuestro. Es un paciente que cuando era niño tuvo tuberculosis, le hicieron la tuberculosis vertebral, le hicieron un abordaje por debajo de la escápula, liberaron y quedó con una cifosis. Él, en el momento de la cirugía, estaba parapléjico. Quedó con una paraparesia leve, logró mantener actividad laboral incluso aceptable, pero vuelve conmigo porque comienza nuevamente a tener paraparesia. Cuando llegó ni siquiera podía sostenerse él solo, tuvimos que sujetarlo para sacar las fotos. Vean que la deformidad cifótica es muy importante y hemos visto sus estudios. Vean que había compromiso de múltiples cuerpos vertebrales, pero lo que les decía en un inicio, si bien el paciente puede consolidar la tuberculosis, en un futuro también puede generar compresión medular y este paciente desarrolló eso. Tuvimos que tomar estos principios de Zaha-Kasserán para ver el esquema rápidamente en el que existe un compromiso del conducto, se ponen los tornillos, se libera la médula, se resecan los arcos costales, se hace la corpectomía dejando un puente hasta el final y se retira el cuerpo y se hace la maniobra de cantilever para generar corrección de la deformidad. Bueno, esto es lo que hicimos, el paciente en quirófano, obviamente una exposición amplia. Hicimos la colocación de los tornillos. Una vez que tuvimos los tornillos en su sitio, hicimos la laminectomía, liberamos las raíces, obviamente tuvimos que hacer la corporectomía y sacrificar un par de raíces dorsales. Dejamos, si se dan cuenta, un puente óseo hasta el final y una vez que ya tenemos todo claro, hacemos la maniobra de cantilever para poder corregir esa deformidad y, por supuesto, para que mantengamos todo esto con una futura artrodesis adecuada, un gran volumen de autoinjerto óseo. Pero no les voy a quitar mucho tiempo, yo sé que estamos casi en la hora. Quiero compartir otro caso del doctor Eduardo Laos, esta vez desde Lima, Perú. Me invitaron a un seminario parecido a este y él muestra un caso muy interesante. Este es un niño de 6 años que tiene paraparesia y con signos de liberación piramidal. Tiene 5 años de edad, perdón. Y tiene esta lesión, claramente una tuberculosis. Pero aquí les traigo este caso porque ¿qué hacer? Tiene solo 5 años. Y aquí es importante hacer el análisis de este caso y por eso lo traigo acá, porque ellos hicieron el siguiente análisis. Hicieron primero una biopsia que no fue representativa, no se logró hacer el diagnóstico y decidieron hacer una corpectomía de D10 y hacer una fijación lateral, una vértebra por encima y otra por debajo, pero no le hicieron fijación posterior. El niño evolucionó favorablemente, quedó con un mínimo déficit motor y vean el control a los 7 meses, justo llegó la pandemia y luego de 16 meses vean cómo existe una mayor deformidad. Ellos finalmente los resolvieron con un sistema de fijación posterior muy fuerte. Estamos hablando de un niño de 5 años. ¿Y por qué traigo este caso? Porque si tenemos un niño pequeño, por supuesto que vamos a intentar no artrodesar la columna de una forma tan importante como esta, pero la tuberculosis a veces nos gana. Y este niño debió haber recibido un soporte ortésico muy firme después de la primera cirugía para alargar lo más posible el tiempo de la artrodesis posterior. Y eso aprendimos en este seminario. Y es bueno aprender de las dificultades. Y vean que al final tuvieron un muy buen resultado con un chico que ahora está caminando, pero hemos aprendido que cuando hay este tipo de casos vale la pena al menos poner una órtesis para alargar lo más posible el tiempo de poner la fijación posterior. Pueden haber complicaciones muchísimas. Aquí hay un seroma después de una cirugía. Les voy a mostrar un caso para ir terminando. Este es un paciente mío que viene con esta tomografía solamente con dolor dorsal. Solamente había dolor dorsal. Entonces le hicimos una biopsia. La biopsia no fue concluyente.
el paciente después de 2 semanas de la biopsia viene con paraparesia. Entonces decidimos hacer una costotransversectomía, drenar el absceso y generar la posibilidad de tener patología. Después de drenar el absceso por la vía lateral, el paciente evolucionó favorablemente, pero después volvió, después de una semana, con mayor déficit neurológico. Y vean, después de haber hecho la costotransversectomía, existe un aplastamiento vertebral mucho más importante y compromiso. Planteamos hacer una corpectomía doble, una fijación posterior. Vean, aquí está clínicamente después de la costotransversectomía, cómo es que llegó. Y le hicimos una fijación posterior, pero en el momento de la cirugía, antes de ir a la vía anterior, el paciente se descompensó, la anestesióloga nos dijo, bueno, realmente el paciente está muy mal, no van a poder hacer la corpectomía, así que decidimos, encontramos unos pedículos que nos parecían firmes, tomar incluso acá lo más cercano para en un segundo tiempo hacer la corpectomía y obviamente desemplazar esto. Finalmente la familia no accedió, porque en esta cirugía ya era el tercer procedimiento, había perdido sangre, se descompensó, estaba desnutrido y vean qué pasó. Se necrosó la herida. Se necrosó la herida, comenzamos a hacer curaciones y fue evolucionando de esta manera. Vean, mayor colapso, mayor cifosis. No podíamos hacer el abordaje anterior porque la herida estaba completamente necrosada y se infectó. Intentamos salvar la herida, pero vean, no fue posible. Inicialmente hizo aquí una úlcera y finalmente, vean, se expuso el material de fijación. Y vean que sigue con la infección. Estos son pacientes desnutridos, pese a que hubo un apoyo nutricional, no logró vencer la sobreinfección. Y finalmente, pese a que nosotros estuvimos intentando no retirar el sistema, tuvimos que sacar los tornillos inferiores, por supuesto, con este desastre. Hasta el día de hoy no hemos podido cerrar la herida, sigue con la infección. Nos ha obligado, como les decía, a retirar el sistema, pero esta es la evolución, fíjense, pese a que se puso órtesis, aquí está la huella de los tornillos que tuvimos que retirar, esta espondilodiscitis tuberculosa se complicó con la infección, entonces, junto a la infección bacteriana que nos llevó mucho tiempo tratar, llevó a una evolución desastrosa, por supuesto, con un paciente que hoy está parapléjico. Pero la dificultad fue fundamentalmente por las condiciones generales del paciente. No pudo tolerar la cirugía pese a la sangre y a todo lo que hicimos, y su estado nutricional pésimo no colaboró. Yo quiero agradecerles el tiempo, su paciencia, y antes de entrar a la discusión, quiero invitarles a ser parte del Congreso Latinoamericano de Neurocirugía en Guayaquil, que será en las próximas semanas. Les dejo una foto de el Salar de Uyuni en Potosí, Bolivia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que es un tema bien interesante. Nosotros, por razones locales, en mi hospital es un centro de referencia de HIV, de vez en cuando nos encontramos algún caso. Por supuesto, nunca pensamos bueno, nunca. Ahora ya pensamos más frecuentemente alguna vez en tuberculosis y eso nos obliga a tomar biopsias, pero realmente es muy interesante ver además cómo es la fisiopatología de esta espondilodiscitis que empieza en la parte vertebral y no en el disco como el resto de las distintas bacterias que primero se comen el disco y luego se comen el cuerpo. Hay bastantes cosas, podríamos estar hablando un montón de tiempo sobre la duración del tratamiento médico, pero hay una cosa que a mí que es ¿cuánto tiempo dejáis habitualmente una ortesis puesta? Veo que no la ponéis siempre, pero ¿cómo lo organizáis? ¿Cuánto tiempo y en base a qué decidís la duración de la ortesis? Ya, las órtesis las utilizamos en pacientes que tienen mucho dolor. Si no tienen dolor, en general no las indicamos, pero ojo, depende del grado. Si es un grado 1, pueden no utilizar órtesis. Si es un grado 2 o 3 y vamos a operar, sí o sí, en el interín hasta prepararlo, utilizamos las órtesis. Cuando un paciente inicia el tratamiento antituberculoso, la órtesis nos permite dos cosas. Uno, que el paciente se dé cuenta que está con una enfermedad que es grave, porque realmente hay muchos pacientes que se sienten tan bien después del inicio del tratamiento que hasta lo dejan.
Entonces, la órtesis, la verdad, nos sirve más como un recordatorio del paciente que tiene algo grave. Y la verdad, los pacientes que tienen órtesis se cuidan mucho más que los que no la usan. Pero en general, con 3 meses, la mayoría queda muy bien. O sea, no hace falta utilizarlo más cuando son grados 1, por ejemplo, y en grados 2 que hemos hecho drenaje, a veces hemos dejado hasta 6 meses, pero en general con 3 meses está muy bien. Ya la evolución de la mayoría de los pacientes a los 3 meses es favorable, ya entran en esa fase en donde hacen fibrosis y en general evolucionan muy bien. De hecho, yo tengo varios casos y anecdóticos. Yo tengo una paciente mujer que tenía un grado 1, le hicimos la biopsia, le pusimos la órtesis durante 3 meses y es bailarina. Y pasa que acá hay ciertas costumbres en algunos grupos poblacionales en donde contratan bailarines para adorar santos. Y hay bailarines que tienen ciertas categorías y ella era de una alta categoría. Y una vez me dice, doctor, le pido permiso, voy a hacer una pequeña danza. Y entró a bailar en una entrada folclórica que llamamos acá durante 4 kilómetros. Caray. Y vino, doctor, le quiero agradecer su tratamiento, una maravilla. He bailado 4 kilómetros y ni me ha dolido. Bueno, son las cosas que pasan. Nosotros intentamos decirles que no lo hagan, pero la mayoría de las personas se sienten tan bien que hacen actividad. O sea, muchos de los pacientes que yo atiendo son mineros, son trabajadores de mina que hacen mucho esfuerzo. Y evidentemente en ellos tenemos gran cantidad de la tuberculosis. Y cuando hacemos el tratamiento médico y hacemos diagnóstico precoz, muchos de ellos vuelven a trabajar sin problemas. Ahora, hay dos extremos. Hay los pacientes que tienen un compromiso menor y que van muy bien con el tratamiento y donde podemos ser menos agresivos, pero hay el otro extremo donde hemos visto también que realmente la agresividad puede ser tan importante que va a destruir los cuerpos vertebrales y por lo tanto una órtesis no es suficiente. Es importante entonces analizar cada caso por sí mismo. Cada caso tiene que ser analizado con los estudios, con la actitud del paciente, con la familia, porque hay muchas personas que tienen un cuidado de la familia muy importante y otras no. Como les digo, hay gente muy pobre que tiene esto y bueno, son personas que cargan cosas para otras para ganar unos pesos y bueno, se hacen el tratamiento y están cargando peso. Entonces es muy complicado poder dar un patrón, pero hay que analizar cada paciente. Claramente los factores sociales influyen mucho en la recuperación de estas enfermedades crónicas y el soporte es muy, muy importante. Hay una pregunta al respecto de si hay alguna diferencia global entre la afectación vertebral en niños y en pacientes niños o en pacientes pediátricos y en adultos, o si los patrones son los mismos. Básicamente, la clínica es lo que se diferencia. En niños pequeños, ellos pueden tener tortícolis, dolor, no hay mucha paraparesia, el déficit no es tan rápido, salvo que estén muy comprometidos. Ahora, algo que es importante es que los niños, cuando no se hace el tratamiento adecuado, progresan muy rápidamente. Yo no manejo mucho niño, la verdad, mi población pediátrica es pequeña, por eso les traje el caso que mostró un colega del Perú. Pero ¿qué hemos aprendido en ese caso? Que cuando el compromiso es importante, hay que ser agresivos. Reitero, muchas veces nosotros, por el concepto que tenemos de intentar mantener hasta donde es posible el crecimiento del niño para no hacerle una artrodesis posterior, pecamos de inocentes y el paciente luego se complica. Y no es lo mismo reoperar un paciente que tiene solo dolor a operar un paciente que tiene deformidad y tiene déficit neurológico. Entonces, la agresividad en este tipo de pacientes tiene que ser medida con mucha cautela. Y ahí, la verdad, aunque no nos guste, los neurocirujanos tenemos que echar mano de la experiencia de los ortopedistas. La verdad, yo trabajo como ortopedista, aunque esta es la Sociedad de Neurocirugía Española, también hay que aprender de ellos. Muchos conceptos nosotros no los manejamos bien y ellos nos pueden ayudar a favorecer al paciente, porque al final nosotros trabajamos para ayudar al paciente. Y eso he aprendido. Estoy absolutamente de acuerdo y de hecho la inmovilidad y la inmovilización hasta que aparecieron las medidas quirúrgicas que no son tan recientes, hasta hace relativamente poco a nadie se le ocurría poner unos tornillos en una infección, aunque fue una tuberculosis, fue una especie de revolución en la tuberculosis con bastante más éxito y bastante precozmente respecto a la discitis bacteriana, pero ha sido una revolución y en ese sentido, si no se puede mantener una buena estabilidad y no se puede mantener una buena reposo, pues es mucho mejor asegurar el reposo absoluto en cama como se hacía siglos.
Hay otra pregunta respecto a algún algoritmo o escala de clasificación de tratamiento. Lo has dicho durante tu presentación, tipo 1, tipo 2, A, B y C. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Y yo creo que darte las gracias de nuevo ha sido tremendamente interesante. Para mí, desde luego, ha sido un recordatorio fantástico y he aprendido muchas cosas. Estoy seguro que la audiencia también. Te veré en Guayaquil y te lo agradeceré personalmente, por supuesto. Y por favor, al resto de la audiencia que rellenen ahora la encuesta, que es muy importante para nosotros y para todo lo demás. Y espero verles en el próximo webinar de la SEME, que será en breve. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y les dejo con la encuesta. Muchas gracias, Luis. Nos vemos. Hasta Un luego. abrazo, muchísimas gracias y los esperamos en Guayaquil para vernos de nuevo. Allí estaremos. Hasta luego. Hasta luego.